Buenas noches, mis queridos amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a otra nueva lectura. Lo primero que quiero hacer, como siempre, es daros las gracias por todos vuestros comentarios, vuestro cariño y amor que me dejáis siempre en cada mensaje, por contarme vuestras historias y compartirlas con todos los demás, porque ayuda a las personas a tener fe y esperanza, porque la unión es posible. La felicidad está con vosotros, os lo aseguro. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacéis, por vuestros likes, suscripciones, compartidos, estar aquí por cada visita, porque lo valoro muchísimo y os doy las gracias de todo corazón. Sois vosotros quienes hacéis las lecturas. Por vosotros salen las cartas. Eso quiero dejarlo muy claro. Yo las interpreto, pero vuestra energía está aquí. También os voy a decir algo. Y es sobre los horóscopos. En cuanto tenga la baraja astrológica voy a empezar a hacerlos. Los haré semanalmente y, como ya sabéis, serán lecturas bastante extensas, pero yo quiero saber toda la información, la que os pueda ayudar para estar con vuestra persona y para crecer. Para aquellos que queráis una lectura privada conmigo, tenéis que escribirme al email que está en mi caja de descripción. Y os digo que no solamente hago una tirada para obtener información, sino ayudo a las personas a conseguir sus sueños. Y recordad que el poder no está en mí, ni siquiera en las cartas, sino en vosotros. Si lo asumís y lo sentís y agradecéis cada día lo que tenéis, lo vais a manifestar. Os lo puedo asegurar. Y hoy voy a explicaros qué tipo de tirada voy a hacer y las barajas que voy a utilizar. Como veis, aquí la primera baraja es mi oráculo de almas y llamas gemelas. Es una baraja muy hermosa, con todas las situaciones posibles de pareja. Quiero recordaros que estas tiradas son atemporales, no importa si tú entras ahora o dentro de 3 meses. Si llegas aquí, es para ti. Tenías que escuchar este mensaje. Así que va para todos, incluso para personas que estéis solteras, casadas, en una relación a distancia, personas que todavía no habéis conocido a vuestra alma o llama gemela, que estéis en contacto cero, que esa persona se haya ido sin explicaciones, para todos. Las cartas hablan de todo tipo de situaciones. Y esta es la primera baraja que voy a utilizar. Después tengo mi oráculo de mensajes directos de almas y llamas gemelas. Y ya ves, es una baraja muy completa de 110 cartas. Y aquí están todas las palabras que quisiera deciros dentro de su corazón. Vuestra persona. Está asociada al tarot, la cábala, mi propia historia y la vuestra también. Voy a utilizar una baraja de tarot para obtener algún consejo o mensaje más. Esta me gusta muchísimo, ya lo sabéis, si me conocéis. Se llama Vagabond Tarot. Es maravillosa. Tiene unos colores espectaculares, es que me llena de mucha energía y sé que a vosotros también os va a ayudar, porque aquí siempre vais a encontrar mensajes positivos para crecer y avanzar, para que estéis en unión, para que seáis felices, porque estáis en este mundo para eso. ¿De acuerdo? No para estar sufriendo. Y al final sacaré 3 opciones y voy a utilizar algunas cartas de esta baraja porque, como veis, algunas pues no se pueden mostrar, son demasiado íntimas. Es una baraja de deseos sensuales y románticos de pareja. Así que hasta el final no os enseñaré las opciones para que podáis elegir con vuestra intuición y vamos a ver lo que desea esa persona contigo, cuál es su secreto más íntimo y qué es lo que está deseando con vosotros. Así que por ahora voy a retirar las barajas. Y como sabéis, lo primero que voy a hacer es sacar unas iniciales. También os voy a mostrar que tengo aquí las tarjetas que hablan de todos los signos, porque cada vez que saque una carta y esté relacionada con alguno o con los 3, la pondré sobre la carta, para que así sepamos qué signos son. Están todos aquí, los de aire y los de fuego. Así que lo primero que voy a hacer es sacar las iniciales a ver qué nos dicen. ¿Veis? Están aquí todas. Vamos a ver.
Y son estas. Vamos allá. La B, la Z, la K, la L, la F, W, la E y la C. Quiero que me digáis en comentarios si corresponden a vuestro nombre o apellidos o a las iniciales de vuestra persona. Y ahora sí, vamos a empezar con la tirada y como sabéis voy a preguntar qué siente esa persona en este momento y qué va a ocurrir. Para los que no me conocéis, a mí me gusta preguntarle a las cartas, al tarot, en presente, porque va a revelar todos los aspectos del subconsciente e inconsciente colectivo. Porque os quiero decir algo, amigos, el futuro se puede cambiar. Aunque el tarot me esté marcando una serie de directrices, eso no significa que yo tenga que seguir al pie de la letra lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Así que voy a pedir a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, que me den luz, verdad y justicia para todos vosotros. Podéis ir a tomar algo, poneos cómodos. No sé exactamente cuánto va a durar la lectura. Ya sabéis que yo paro según mi intuición y toda la información que yo quiero daros. Nunca tengo prisa por hacer una lectura. Mi misión es daros paz, aliviaros y que vosotros entendáis que sois el poder, que Dios está en cada uno de vosotros para materializar vuestros deseos y que todo es posible en esta vida. Voy a barajar, no, sí voy a barajarlas, pero quiero decir que tomo las cartas que saltan de la baraja, porque para mí son siempre mensajes mucho más directos. Las cartas tienen vida y lo vais a ver. Así que voy a preguntarle qué siente esa persona por ti y qué va a ocurrir. Estoy haciendo la tirada como si estuvieseis justo al otro lado, conmigo. Recuerdo siempre vuestros nombres, todo lo que me contáis, vuestras historias. Estoy aquí para vosotros y vamos a ir hacia adelante. Así que voy a empezar a preguntar las cartas. ¿Qué siente esa persona por ti y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? Vamos a ver qué nos tienen hoy las cartas para vosotros. La primera carta, amigos. Mágica, maravillosa, fascinación. Y esta carta, cuando la hice, está muy asociada a la emperatriz. Es esa cara sensual y fascinante. ¿Cómo te ve tu persona? Imaginaos, es la primera que ha saltado. Y os la leo. Excitación, amor, adoración. Ellos te ven como la mujer más increíble que han conocido. Sus deseos están fuera de control cuando están contigo. Pídeles todo lo que te satisfaga. Esta tirada va a ser muy íntima. Ya lo estoy sintiendo porque es la primera. Y quiero que veáis por qué coloqué esta carta. Cómo está este hombre aquí, que puede ser vuestro divino masculino. Mirándoos, es una persona que está muy presente en vuestra vida. Puedo sentir que incluso se espía y os adora. Os ve como la mujer más tierna y hermosa de este universo. Sois perfectas o perfectos. Pensad que estos son energías. Sé que hay hombres que también me veis y os quiero decir que puede ser a la inversa, podéis ser la divina femenina. Esta persona os ama muchísimo. ¿Habéis sentido que cuando estáis con él, incluso, vuestra persona se ruboriza?
se pone nerviosa o nervioso, le late el corazón y a vosotros también. Es amor. No puede contener su pasión. Esto es lo que significa esta carta. Lo tenéis en vuestra red. Así os ve, así os siente. Quiere tener intimidad con vosotros también. Recordad que, aunque no sea la carta de la emperatriz, es una mujer muy apasionada, si lo sois vosotras, y desea contacto, estar con vosotros, más allá de un simple abrazo o un beso. Quiere estar toda la noche, incluso muchas noches de pasión, hacer viajes, hacer escapadas. Solo tiene ojos para vosotras y vosotros. Así sois. Así os ve, amigos. Mirad qué hermoso. Te adoro, amor mío. Solo soy para ti. Maravillosa carta. Siento que muchos de vosotros estáis teniendo incluso sueños y pensamientos muy íntimos respecto a esta persona, que os late el corazón con mucha fuerza cuando pensáis en él o en ella, y vuestra persona también lo hace. Va a haber un encuentro y va a ser muy, muy grandioso, con mucha pasión y amor, porque recordad que para mí, incluso para el tarot, los sentimientos están vinculados a la pasión, porque es una energía que entregamos al otro y de complacer, por supuesto. Algo completamente natural. Va a pasar algo. Me encanta esta carta. Maravillosa. Y vamos a seguir. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esta persona por vosotros? Si sois mujeres, sois muy sensuales, os gusta arreglaros mucho, sois muy femeninas, os gusta sorprender a vuestra pareja. Luego me lo diréis en comentarios. Y si sois hombres, igual. Os gusta tener detalles con la persona que amáis. Y aquí, como veis, amigos, tenemos 8 de copas. Aquí tenemos una carta ya que nos habla de que una persona se fue, incluso sin ninguna explicación. Os leo la carta y os explico. Ya tenemos a los signos de agua. Insatisfacción, búsqueda, metas. Tu gemelo es consciente del amor que siente por ti, pero necesita alcanzar sus objetivos. Sé fuerte durante vuestra separación. Es una carta, amigos, donde las copas están llenas. Hay amor. Esta persona os ama. Es una carta que está muy influenciada en el Tarot Rider, la podéis ver, donde está la luna. Y hay fuerza. Esta persona se va no por vosotros, sino porque tenía que cumplir una serie de objetivos en su vida. Y casi siempre son económicos, vinculados a la materialización y a la abundancia, porque cuando regresa con el 9 de copas es la autorrealización completa. Siento que hay personas de aquí que no sabéis nada de esta persona, incluso los que os habéis conocido a través de las redes sociales o alguna red de citas. Hablasteis con esta persona, desapareció, no hay explicaciones o incluso bloqueo. Y las que estabais con él o con ella, se mostraba insatisfecho con su vida. Y no es vuestra culpa. Esta persona necesita también descubrirse a sí misma y saber todo el potencial que tiene para regresar con ese 9 de copas y todo el amor con vosotros. Eso quiero que lo tengáis muy claro. Así que, como veis, tenemos aquí ya los signos de agua. Quiero que me digáis en comentarios quiénes sois. Y voy a colocar aquí signos de agua. Y decidme quiénes de vosotros sois Cáncer, Escorpio y Piscis. Tengo con 2 cartas
y mucho amor. Os lo digo ya. Siento que esta persona, aunque no esté con vosotros y se fuese, os ama mucho, mucho. Vamos a seguir. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? La carta del 8 de copas, amigos, es la carta del perfeccionista, la carta de la persona que nunca se siente satisfecha y que parece que cuando está con alguien necesita siempre estar explorando otros lugares, personas, metas profesionales. No quiero que nunca os sintáis responsables de lo que sucedió. Ni os preguntéis, ¿qué hice mal? Esther, es que ni siquiera discutí con él o con ella. No pasó nada, estábamos muy bien. No tenéis la culpa. Esperad que regrese. El 9 de copas llega con toda la abundancia. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Qué va a ocurrir? Mirad, amigos, mirad qué maravilla. Acuario. Tenemos aquí ya otro de los signos más fuertes de esta lectura. ¿Y por qué os lo digo? Porque ya sabéis qué planeta lo rige, Urano. Urano es el planeta más futurista, rompe las reglas. Tenemos el loco aquí, el cero, salto infinito, os la leo porque esto es una maravilla. Después de un 8 de copas tenemos al loco, viene a por ti con una nueva oportunidad. Ahora sí, voy a hacer las cosas bien, amor mío, por ti, sí, voy a hacerlo. Os leo, Urano, confianza plena, entusiasmo, futuro. Ambos tenéis la oportunidad de empezar de nuevo. Tu gemelo está decidido a tener una relación contigo. ¡Qué cartas más maravillosas! Fascinación, un 8 de copas. Esperad que esa persona vuelva, lo va a hacer. Y va a ser algo sorprendente. Incluso no os lo vais a esperar. Os vais a encontrar esa persona por la calle, en alguna parte, si es que estáis viviendo dentro de la misma ciudad, y no os lo esperáis. Vais a recibir mensajes, WhatsApp o por alguna red social, Instagram, Facebook, TikTok, no, por alguna. Pero esta persona se va a comunicar con vosotros. No tiene miedo de empezar otra vez. Eso sí, sabe lo que hizo, lo va a reparar. Y aquí tenéis todo el futuro por delante. Os he dicho muchas veces, el pasado hay que dejarlo atrás. No sirve de nada. Ni lamentarse, ni reprochar, ni tener ego. No hay que buscar culpables. Hay que mirar hacia el futuro. Esto es lo que hace el loco. Y es una carta extremadamente increíble. Porque en el árbol de la vida de la Cábala se mueven todas las direcciones. Es una carta espléndida. Es que fijaos. El loco se mueve por todas partes. Por todos los caminos del árbol de la vida. Tiene el aprendizaje y la valentía de volver a empezar. Está aquí vuestra persona. Y mirad qué mensaje tan poderoso nos está dando esta noche. Y aquí voy a poner signo Acuario. Necesito que me digáis en los comentarios quiénes sois Acuario, vosotros o vuestra persona, porque es uno de los signos más adelantados a nuestro tiempo. Yo os digo, amigos, que tengo mi medio cielo en Acuario y sé cómo sois. Siempre con muchas ideas, os gusta muchísimo la tecnología, sois muy vanguardistas, un poquito excéntricos, pero en el buen sentido, muy creativos, decídmelo. Me encanta la tirada, hay una energía enormemente buena, amigos. Urano viene para romper todo lo que estaba establecido. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir?
Amigos, no suelo coger tantas cartas cuando saltan, pero estas ya estaban, se han dado la vuelta solas. Y mirad qué tenemos aquí porque esto es increíble. Os lo digo de verdad. Amor en espejo, 2 de copas. Llamas, almas gemelas aquí. Mirad bien. 8 de bastos, vengo con noticias, amor. Mensajes, os lo acabo de decir que aquí va a haber comunicación. Y encuentros con esta persona. Despertar espiritual, almas y llamas gemelas. Gratitud. Mirad cómo os quiere esta persona y lo que quiere hacer con vosotros. Abrazaros y daros algo. Sé que en una de mis últimas tiradas, no quiero decir mucho por si acaso alguien no lo ha visto, pero vosotros y vosotras habéis hecho mucho por él o por ella. Y regresa, como el loco, dispuesto a tener esa oportunidad que estáis deseando. Y mirad lo conectados que estáis. El 2 de copas. Quiero que me digáis también en comentarios si aquí hay alguno de vosotros que sea pareja o haya sido mujer, esposa o marido de esta persona. Porque en el 2 de copas, amigos, tenemos al caduceo que representa con Hermes los contratos legales y de comercio y puede que, no todos, claro, algunos ya hayáis estado casados. Ahora estáis en separación o hayáis convivido con esta persona. Y si no, tenemos aquí almas y llamas gemelas. Y os leo la carta, maravillosa. Yo soy tú. Sincronicidades, señales. Tu llama gemela es un reflejo de ti misma. Ambos sentís las mismas emociones y os prometisteis encontraros en esta vida. Aquí tengo mucho que contaros, amigos. Tenemos aquí a los signos de agua, por supuesto, y gran presencia de Cáncer en esta carta, de unión, de respeto, de 2 personas que se aman para la eternidad. Por eso yo puse esta foto, es una chica que se mira y se encuentra ella misma. Y sois vosotros, vuestra alma o llama gemela, no tenéis que buscarla fuera, ni siquiera la unión, ya estáis unidos. Y os veis, esta persona te está mirando igual que tú, te miras y lo miras a él o a ella. Yo soy tú. ¿No te das cuenta de todo lo que has avanzado conmigo? Agradéceme haberme encontrado, amor mío. Te quiero. Esto es lo que representa esta carta. Amarse en igualdad. Cada uno con su copa de amor. Porque sois completos, con amor propio y con dignidad. Así os ve esa persona. Y sé que no todos, pero algunos estáis en la dinámica de las llamas gemelas y así os veis. Quiero que sepáis que siempre vais a estar unidos, jamás puede romperse esa conexión. Mirad lo bonito de esta carta. Yo te prometí encontrarte en esta vida. Y esta carta no es casualidad, sino porque yo también tuve esos sueños y sé lo que es volver a encontrar a tu amor. Pero esta persona te lo prometió. Recuérdalo siempre. Si tú estás despierta, amiga mía, y me estás escuchando, él también. Los 2 os ayudáis mutuamente. Almas, llamas gemelas, no estáis separados. Yo no creo que una persona esté despierta y la otra no. Simplemente que a lo mejor no es tan consciente de la intensidad o de que le vamos a poner el nombre de que es tu alma o tu llama gemela, pero te está ayudando, tanto si está cerca como en la distancia. Así te ve, así te quiere. Qué hermosa, qué hermosa. Pues tenemos aquí Cáncer. Decidme en comentarios quiénes sois, porque esta tirada ya hay muchísimo amor. Signos de agua. 8 de bastos. Alta energía creativa, inspiradora y sensual. Canaliza y transmuta tu gran energía para crear algo. Noticias de tu gemelo, mensajes y llamadas llegarán pronto. Os lo he dicho ya en cuanto he visto la carta del loco. Yo puedo sentir estas energías. Espero que vosotros también desde vuestra casa lo hagáis.
Esta persona os tiene muchísimo deseo porque esta carta representa 8 bastos que se lanzan en el aire y ya sabéis que los bastos representan la intuición, la parte más sensual y la creatividad. Os piensa mucho, os está espiando, fantasea con recuerdos vuestros, con cosas que tiene y va a volver con noticias. Aquí va a haber mensajes, me lo vais a contar. Me diréis, Esther me ha escrito o Esther ha estado con esta persona, nos hemos encontrado, hemos tenido un encuentro íntimo, pero va a suceder. Es una carta realmente increíble. Y también me habla de vosotros y de vosotras. ¿Quiénes de aquí os gusta hacer algo creativo? Joyas, pintura, decoración, jardinería, ¿os gusta la naturaleza? Porque esta carta también me habla de eso. Seguid con vuestros proyectos y transmutar esa energía que tenéis, porque si no hacéis algo creativo se va acumulando y provoca ansiedad. Así que centraos en vosotros, ¿de acuerdo? Porque vais a saber de esta persona. Habrá mensajes. Mirad vuestro WhatsApp, no bloqueéis a nadie, olvidaos de esos bloqueos porque vamos a superarlos. Vuelvo, amor mío, vuelvo. Y aquí tenemos a los signos de fuego. Decidme en comentarios quiénes sois. Despertar espiritual. Y es que ya os lo he dicho. Almas llamas gemelas, y aquí tenemos este despertar que habéis tenido todos. Despertar de conciencia, sueños premonitorios, reencuentro de almas. Conocer a tu llama gemela te ha abierto la mente a un increíble viaje espiritual. Cumple tu destino, os lo he dicho siempre, la primera persona en la que debéis enfocaros sois vosotros. Porque vuestra alma o vuestra llama gemela es vuestro reflejo. Sois uno. Debéis trabajar en vuestras aspiraciones, metas, en vuestra misión divina. Sé que algunos lo tenéis muy claro, habéis despertado, sabéis lo que tenéis que hacer y lo estáis haciendo muy bien. Y otros me preguntáis, entonces, Esther, ¿cuál será mi misión para mí? Porque no la he encontrado o tengo un trabajo que no me está llenando demasiado. Invocad a vuestros ángeles. Hablad con Dios en privado, porque estas conversaciones tienen que ser íntimas. Decidle a vuestro Padre, Dios, ¿qué he venido a hacer aquí? Mándame señales. A través de mis sueños, a través de mis guías, y vais a encontrar la respuesta, os lo aseguro, es así. Yo llevo recibiendo sueños desde que era pequeña. Al principio no les hacía caso y estaba muy equivocada. He visto números y muchísimas señales y les he hecho caso. Así que escuchadme bien. Cada señal, por pequeña que sea, un número, una sincronicidad, un sueño, un pájaro, un animal determinado, aunque estéis en el parque, estéis en vuestra casa, son señales de vuestros guías. Vuestros ángeles y arcángeles se están comunicando con vosotros. Sois afortunados de haber encontrado a esta persona y de crecer, de aprender en esta vida. A eso habéis venido, y de que vosotros juntos tenéis un proyecto grandioso. Os amaréis para siempre. Lo sé. No se puede romper este vínculo, en esta vida y en las siguientes. Siempre te buscaré. Sé que esta persona os lo prometió, incluso si habéis tenido algún recuerdo de otra vida pasada. Vuelve, porque sois vosotros. Qué bonito. Amor en espejo, despertar espiritual. Y aquí tenemos la carta de la gratitud. Es una tirada con muchísimo amor. Sentimientos, manifestación, cariño. Tu gemelo te agradece todo el amor y la felicidad que le has regalado. Tu paciencia, ternura y entendimiento le ha hecho ser un hombre mejor. Que os he dicho, vosotras y vosotros os transformasteis. Habéis hecho un largo camino también como el loco, aprendiendo muchísimas cosas en la vida. Ha habido momentos más difíciles, lo sé, pero se superan. Porque siempre hemos de llegar a la carta final, el mundo. Es vivir una y otra vez. Esta persona lo sabe, os ama y os lo agradece. Te dice desde aquí, gracias, cariño mío, por haber hecho tanto. Quiero abrazarte. Quiero darte un regalo. Hay mucha, mucha ternura aquí, pasión y ganas de tener ese encuentro.
Me refiero a tener otra oportunidad, una relación estable. Es que con un 2 de copas viene con propuestas de matrimonio. Vamos a ver. ¿Qué siente esa persona por ti y qué va a ocurrir? Magnífica tirada. Muchas noticias vais a saber de esa persona. ¿Qué siente esa persona por ti y qué va a ocurrir? Aquí tenemos, amigos, Rey de Copas, Escorpio, signos de agua. Tenemos a la luna aquí, Neptuno, Piscis, chakra raíz. Aquí tenéis que trabajar con las meditaciones. Mirad cómo os quiere esta persona. Las cartas hablan con tanta claridad, ese 2 de copas y ahora el Rey de Copas. Compasión, amor, protección. Tu gemelo te envía toda su energía y amor para que estés bien. Confía en sus sentimientos y en la oportunidad que te da para sanar. Gratitud. Mira cuánto te quiero. Hay flores de nuevo. Y en la carta del loco tengo aquí mucho espacio natural, agua también. Esta persona viene con algo. Os quiere desde la distancia o desde donde esté, si estáis en pareja también. Es una persona con muchas responsabilidades, como nos habla el Rey de Copas. Puede tener familia, quiero que me digáis en comentarios si vuestra persona tiene hijos, nietos incluso, porque sé que a veces me decís, Esther, yo tengo esta edad y tengo nietos. También puede ser. Es alguien que incluso puede estar separado, divorciado o casado. Pero te ama y lo está guardando todo dentro de su corazón. Dentro del tarot es el rey más amoroso y familiar que hay. Tiene muchas ganas de expresarte lo que siente. Mirad qué cartas tenemos tan maravillosas y con qué va a venir. Tenemos aquí el chakra raíz, la tierra, la kundalini, la energía que tenéis de forma de serpiente en la columna vertebral. Debes equilibrarlo para hacer vibrar a los demás chakras. Conéctate con la tierra y medita y haz ejercicio. La naturaleza es tu mejor aliado, lograrás optimismo y vitalidad. Aquí hay personas que estáis muy conectadas con la naturaleza. Os lo acabo de decir también cuando he visto la carta del loco. Ya veía el agua. Sentía los árboles, la hierba, las flores, que las tengo además en varias cartas. Y aquí tenemos la energía del fuego. Hacer lo que os digo, meditaciones, vibrar alto. ¿Y qué es? En alegría, en felicidad, en gratitud, en amor. Nada de tener pensamientos negativos, ni de recordar el pasado. Es una nueva etapa con el loco. ¿Queréis estar con esa persona? Entonces haced lo que os digo. Asumid que ya lo sois, que sois el esposo o la esposa de esa persona, de vuestra alma o llama gemela. No tengáis dudas, ni miedos. No hay nada que temer. Esa persona os ama y es para vosotros. Dios la puso por un motivo en este mundo, para que fueseis felices y que cumplieseis los dos una misión divina. Haced estos ejercicios, estad en contacto con la naturaleza, activad los demás chakras y vais a calmar también vuestra mente, porque sé que a veces me decís, Esther, lo estoy pasando mal, siento dolor, tengo confusión. Aquí tengo a la luna, amigos. Así es como se siente esta persona y no muy bien. Así que hacedlo, ¿de acuerdo? Cada día un rato y me contaréis que estaréis mejor. Sobre todo que las meditaciones sean de amor propio. Lo primero sois vosotros. Tenemos este fantástico Rey de Copas. Tenemos a Escorpio aquí. Decidme en comentarios quiénes sois. Luna, confusión, dudas, miedos, fuera de control, algo oculto. Las fantasías pueden estar llevando al límite a tu pareja. Si te sientes perdida, trata de calmarte porque no es la realidad. La carta de la luna en el tarot se asocia a Neptuno, Piscis, por una razón. Es un gran planeta, Neptuno, muy transpersonal, vive hacia el interior, da mucho a los demás, pero puede perderse en su mundo
imaginario. De eso nos habla la luna. Debéis conectar con el inconsciente colectivo. No tengáis más miedos, porque aquí yo siento que esta persona, tú y él o ella, podéis pasarlo mal por la noche y no dormir. Esta carta la conozco muy bien porque me ha salido muchísimo en tiradas personales y así que sí sé lo que representa. A veces es algo oculto, es verdad, puede ser una relación que sea secreta, pero en este caso son dudas, son no poder conciliar el sueño, dar muchas vueltas, empezar a pensar que todo se ha acabado, no es posible. Quiero que dejéis toda esa serie de pensamientos y escuchéis vuestra intuición. Os conectéis con las demás personas, porque de eso habla esta carta, de alcanzar las montañas, la verdad, de uniros con todas las personas de este mundo, el inconsciente colectivo, no de que os quedéis solos. Y en esta carta está la sacerdotisa también. Aquellos que tenéis sueños, me ha salido el despertar espiritual, sueños, números, sincronicidades. Es una carta también, está muy creativa. Sois personas ya, por lo que veo, con mucha pasión. Os sabéis desenvolver muy bien con los demás también. La luna me habla de fertilidad, ese es su aspecto positivo, de grandeza y de algo creativo. Hacedme caso, enfocaos en vosotros, en trabajar, en cumplir vuestras pasiones, superaréis este estado y vuestra persona también, porque ¿sabéis qué viene después de la luna? El sol, todo se ve con claridad. Y os he dicho antes que aquí se veía la sacerdotisa, porque es la que acompaña al loco en todo su viaje. Y aquí está, como un perro y un lobo. El lobo es ella, porque es nuestra parte más instintiva, más animal. El perro es nuestra parte más leal, más fiel, más domesticada. Pero está aquí para decirte, no estáis solos. Sal de esta confusión. Quiero que durmáis bien y que tengáis fe. Y aquí voy a poner Piscis. Voy a poner las cartas un poco más por allá. Hay muchos signos ya en esta lectura y muchísima agua. Vamos a ver qué más. Siente esa persona por vosotros. Exploración. Agua otra vez, una chica que está buceando, falta de rumbo, introspección, necesidad de orientación, te sientes perdida y no sabes qué decisiones debes tomar, busca otra nueva dirección para alcanzar tus propósitos. Y esta carta podría asociarse muy bien con la luna. Salid de este estado, todo es posible, tenéis que buscar otro camino, aunque veáis que se hace muy difícil, incluso que estáis en la distancia, esta persona desapareció, yo sé que la mente os da muchas vueltas. Pero aquí tenemos el océano, amigos, y es infinito, y hay grandes tesoros. Si no hay un canal, hay otro. Pero vais a superarlo. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? Hay mucho amor en la tirada, profundos sentimientos que están ocultos. Pérdida. Aquí tengo el 5 de copas. Otra vez estamos hablando de los signos de agua. Fijaos cuánto amor hay aquí. Dolor, tristeza, desesperanza. Vuestra separación le causa un gran vacío. Se siente perdido y cree que no podrá volver a amarte. Volverá cuando se descubra a sí mismo. Así es como se siente tu persona. Completamente desolado, solo, vacío. Como si estuviese en este paisaje invernal y con copas derramadas. El 5 de copas es una de las cartas más duras del tarot. Bueno, de hecho para mí el 3 de espadas, el 5 de pentáculos, los 5. Porque los 5 se sitúan en Geburá y es el lugar más conflictivo del árbol de la vida. Porque aquí está Dios con su mano izquierda para enseñarnos a aprender en esta vida. Pero también representa la fuerza y la severidad. Poder salir de este lugar. Tu persona os echa mucho de menos y se siente tan perdido y vacío que cree que no tiene oportunidad con vosotros, que ya lo ha perdido todo.
Y os he dicho, para los que me conocéis, que esta carta tiene mucha esperanza. Porque hay un río. Vuelve a haber agua. Agua en todas partes, porque en la carta de la luna del tarot también hay agua. Hay otro río y montañas. Decidme quiénes vivís cerca del agua, de la playa, del mar, o estáis separados, porque vuelve a salirme muchísimo. En la carta original, como os digo, hay un río. El río de la vida simboliza a la persona, a vuestra vida. Y hay un puente, y luego hay una casa. En esa casa estáis vosotros, esperando a vuestra persona. Llamadle con vuestros pensamientos y decirles: amor mío, vuelve a casa. Vuelve a casa, que estoy aquí esperándote. Llevo haciéndolo durante mucho tiempo. Quiero que le enviéis muchísimo amor. Es una carta dura, pero puede hacerlo. Cruzar ese puente para estar con vosotros. Tengo aquí a los signos de agua. A ver qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir. Tiene muchas ganas de volver a encontraros o de conoceros personalmente si todavía no habéis tenido ningún contacto. Siente haberse ido. Todo podría haber sido mucho mejor. Siempre digo que ojalá cuando somos jóvenes, tuviésemos 18 años, hubiésemos conocido a esa persona y todo hubiera ido estupendamente. Le hubiésemos aceptado, él o ella también, pero la vida es que tiene muchos caminos y son los de Dios. Dios nos ha puesto pruebas y aprendizajes en esta vida y estaréis con esa persona en el momento que quiera. Si tenéis una fe ilimitada y lo sentís cada día y le decís: Dios, gracias Padre, por todo lo que tengo, por esta relación maravillosa, por el amor, por la persona que he encontrado, mi alma y mi llama gemela. Estaréis físicamente. Y eso debéis hacer con todo, no simplemente con el amor, con vuestro trabajo, vuestra salud. Dad gracias por quienes sois, porque Dios os hizo imagen y semejanza con todo el poder. Y ahora vamos a ver esta carta, no sé cuál es. Ghosting. Decidme en comentarios quién es de aquí, no puede ser para todos. ¿Os sentís así? Inseguridad, cobardía, impasibilidad, su indiferencia y desaparición te causan dolor, pero no debes afligirte por esta situación. El universo restaurará el equilibrio. Quiero que sigáis hacia adelante y os olvidéis de este ghosting o bloqueos que tengáis con esta persona. Sé que no todos estaréis en esta situación, pero se resolverá. Dios lo puede todo. Vosotros lo que debéis de hacer es asumir. No os enfoquéis en que esta persona os hizo daño, desapareció, en el ghosting, me tiene bloqueado en el WhatsApp. Vamos a apartar todo eso y derribarlo. Sois poderosos y poderosas. A ver qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? Solo. Y que os he dicho antes, tenía la carta del 5 de copas. Y ahora tengo el 5 de pentáculos. Y aquí tengo a los signos de tierra. ¿Quiénes sois? Capricornio, Tauro y Virgo. Que os he dicho antes, esta persona se siente muy mal. Son dos cartas, es que son muy parecidas. Aquí ha perdido casi completamente la esperanza. Y aquí siente vergüenza, se siente desamparado o desamparada. Cree que Dios le ha dado la espalda. Eso es lo que piensa. Porque es una carta con mucha dureza, donde pasan dos personas que son mendigos en un frío invernal. Y fijaos que aquí también sale la nieve, dos cartas muy similares y en el tarot muy duras. Y que no entran en una iglesia porque se sienten avergonzados de cómo van vestidos. Y es por dentro, que no logra asimilar quién es y lo que le ha pasado. Puede sentir vergüenza porque ha estado en una relación de 3. Puede también sentir culpa porque os dejó y ahora no sabe cómo hacerlo, pero regresará porque tengo el loco ahí. Así que con estas cartas que tengo, y ya también tenía la luna, necesito que hagáis estas meditaciones de amor propio y además le entreguéis vuestro amor.
incondicional. Porque mirad, es que tengo 2 5. Y esto me está hablando de que sufre vuestra persona. Y nadie se merece sufrir, por mucho que haya hecho. No se lo deseo jamás a nadie. Así que pedid por vuestra persona, invocad a vuestros ángeles, enviadle vuestro amor, decidle, te amo, porque quiero que salga de aquí. Os recuerdo que al lado del 5 está el 4, es el amor y la compasión. En el árbol de la vida siempre tiene que haber un equilibrio, y en este momento se siente así, y vosotros y vosotras debéis ayudarle. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? Decidme quiénes de vosotros vivís en el agua, cerca, que tengáis una laguna, un lago, el mar o en el campo, al lado de la naturaleza. Porque es que me salen muchas imágenes relacionadas con espacios naturales también, bosques, prados, hay muchas flores otra vez. A ver. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? Éxito. Y aquí tenemos esta carta. Se podría asociar muy bien al 8 de pentáculos porque es una persona que trabaja mucho. Decidme en comentarios a qué os dedicáis. Y os leo, proyectos, inspiración, metas, enfócate en tus negocios y carrera. Cuando tú brillas, atraes a tu gemelo, desarrollo tu potencial y creatividad. Y está muy relacionada con el despertar espiritual. Si no lo hacéis, es hora de que toméis las riendas de vuestra vida. Es como una carta también, se relaciona con el mago. Debéis de ser el capitán de vuestro destino. Estáis aquí también por una serie de misiones. No solamente para estar con esta persona y pensar 24 horas en él o en ella, sino para tener éxito. Y lo vais a tener porque esta carta, tanto sea a nivel financiero como a nivel amoroso, vais a cosechar. Porque veo aquí mucho amor. Las personas que entréis en esta tirada, amáis mucho a vuestra alma o llama gemela. Y voy a sacar alguna carta más. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? Algunos también me habéis dicho que estáis retirados, jubilados, y eso no significa no hacer nada. Seguís manteniendo vuestras pasiones, haciendo algún tipo de hobby, e incluso seguís siendo lo mismo. Si habéis trabajado, no sé, o erais cocineros, o arquitectos, o mecánicos, no importa, no habéis cambiado. Seguís teniendo las mismas habilidades y capacidades. Así que quiero que os enfoquéis también en vosotros. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? Aprendizaje. Mirad. Transformación, recursos, sabiduría. Has aprendido a valorarte, conocer profundamente a tu gemelo y amar con confianza mutua. Tus experiencias son parte de tu evolución. Este es parte del camino. Y aquí tenemos otra vez la playa, amigos. ¿Quiénes vivís en la playa? Aquí va a haber movimiento. Si estáis en la distancia también. ¿Por qué puse esta chica? Esta chica está incómoda, pero está aprendiendo de la vida. Y es lo que estáis haciendo vosotros. A veces el camino es duro. Y no lo veis con claridad. Y no sabéis por qué os suceden las cosas. Y es para esto. Para que crezcáis y para que también tengáis empatía por otros, porque imaginaos que nunca nos pasa nada y cómo vamos nosotros a consolar a otros. De esto sirve y para eso estáis aquí. Vuelve a salirme repetidamente el agua. No es casualidad, muchos me estáis diciendo en los comentarios, si yo vivo al lado de la playa, me habéis dicho, pues yo vivo en Cancún, yo vivo en,
Como hay un sitio, se llama Mar de Plata, puede ser, o yo vivo en Puerto Vallarta, muchos sitios, en islas, así que, y mirad que tenemos aquí. Amigos, es que esta tirada es tan hermosa. Matrimonio, unión sagrada, vinculación, celebración. Ambos estáis unidos más allá de la eternidad. Tu divino masculino desea un compromiso real contigo y poder compartir este momento con las personas a las que ama. Tenemos aquí el Papa, Tauro. Tauro, amigos. Consolidación. Este sí que es un 5, pero un 5 de estabilidad. Un arcano mayor que nos trae aquí contratos legales. Mirad, mirad. Ya teníamos el 2 de copas, donde hay dos personas que están bajo el caduceo. El Papa, el loco, el rey de copas, noticias. Es que imaginaos, así os quiere vuestra persona, así os quiere ver. Abrazados, hay muchos abrazos otra vez, besos, contacto físico, deseo de intimidad, y así os ve, maravillosas y maravillosos, porque la primera carta no es casualidad que fuera esta. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, amigos? Esto vais a tener fuegos artificiales, hay muchos colores también en las cartas. Me hablan de alegría, de felicidad, de que tengáis esa esperanza. Es que es vuestra persona. Amor en espejo, las llamas gemelas. Vais a estar así. Miradlo bien. Así te amo. Así quisiera haberte visto hace muchos años. Siento que hay personas aquí que habéis conocido a esta persona hace mucho tiempo y que dentro de vuestro corazón teníais un deseo de estar con él o con ella y no pudo ser. Ya es momento de estar juntos. Si hay parejas que estáis en la distancia y estáis esperando reuniros, matrimonio, con vuestros amigos y familiares, ceremonias. Esto no simplemente va a ser una relación pasajera, no, ni mucho menos, es de almas y llamas gemelas para toda la eternidad. ¿Eres mi mujer o mi marido? Y quiero ver en los comentarios, yo soy. ¿Quiénes sois vosotros? Quiero veros y escucharos positivamente, porque sé que todo esto se va a manifestar. Mirad qué maravilla. Y ya voy a tomar la que sale en la base de la baraja. Amigos, es que tengo que parar un momento porque es demasiado. A veces ya me cuesta y yo os digo la verdad, me emociono. Me emociono tanto que a veces se me quiebra la voz. Porque después de tener al Papa aquí, tengo un 10 de copas, familia. Es que os lo he dicho, ¿quiénes de aquí tenéis niños? ¿Queréis tener niños? ¿Tenéis nietos? Pero aquí va a haber reunión y familia. Chicas también que se embaracen. Felicidad, comunicación, niños. Habéis atravesado muchas etapas y retos. Os lo he dicho, aprendizaje, pérdida, solo, confusión, exploración, despertar espiritual. Mirad todo lo que tenéis ahí. Un 8 de copas. Si has decidido tener una familia, este es tu momento. Los niños son el regalo de vuestra unión. ¿Y qué tenemos aquí, amigos? Es que quiero que lo miréis bien. ¡Otra playa! A ver, no sé lo que está ocurriendo, pero aquí va a haber encuentros. Hay alguien que me decía en comentarios, Esther, a mí me encantaría estar en una playa con mi persona, amándonos, pues incluso cenando en la playa, al atardecer. Esto va a ocurrir y va a haber más personas aquí. Si no son vuestros hijos, va a haber familiares. Pero aquí hay amor, aquí hay abundancia, 10 copas llenas de amor. As de pentáculos, signos de tierra. Aquí tenemos a los de agua, quien es Cáncer, es Piscis o Escorpio. Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Qué os he dicho? Vengo con un compromiso, amor mío. El Papa y aquí tengo el as de pentáculos. Espiándote. Es que es increíble, increíble la energía que me estáis dando, la vida que le dais a las cartas, están hablando para vosotros. Paje de espadas, signos de aire, Acuario, Libra. ¿Quiénes sois?
Os lo he dicho antes que esta persona os estaba mirando mucho. Tu gemelo te está espiando en las redes sociales, te admira y quiere saber lo que haces, pero se siente inseguro para escribirte. Guarda tus fotos en su móvil para fantasear. Ya lo tenéis aquí. Esta persona está muy consciente de todo lo que hacéis. ¿Quiénes sois los signos de aire? También me han salido en otras cartas. Libra, Géminis y Acuario. Tauro, Virgo y Capricornio. Un compromiso real, ya os lo he dicho, con todas estas cartas. 2 de copas, matrimonio, la familia. Es que lo tengo todo aquí. Va a haber una nueva oportunidad. No importa que ya no queráis tener hijos, pero aquí hay niños, mucha familia. También posibles embarazos. Apoyo, materializar la relación, comprensión. Tu gemelo quiere ofrecértelo todo y vivir contigo. Está orgulloso de ti y entiende tus necesidades. Entrégate a esta relación y recibirás bondades. Y estoy aquí, amor mío, para prometerte mi amor en esta vida y en las siguientes. Y no tengo miedo de hacerlo al descubierto. Dios está con nosotros. Y lo voy a celebrar con todos nuestros amigos y familiares. Esto es lo que quiere decirte esta persona. Son unas cartas maravillosas. Decidme en comentarios, por favor, porque aquí veis que también sale la playa. Hay un palio nupcial muy representativo de las bodas judías. Hay una tela, pero se hace al descubierto porque está Dios. Se hace bajo el cielo y las estrellas también. Muchas velas, mucho romanticismo. Para las personas que estabais soñando con un encuentro en la playa, aquí lo tenéis. Muy, muy hermosas estas cartas. Mirad qué bonito. Y la playa de fondo. No deja de salirme el agua. Bien, pues decidme en comentarios qué signos sois, en qué situación estáis con esa persona. Contadme vuestra historia, os voy a responder qué señales estáis recibiendo. Muchos me decís sobre los pájaros, los sueños, los números, que veis el 1, que veis el 2, el 7, el 10, qué números veis en espejo, porque aquí ya teníamos el reflejo de esa persona que eres tú y todas las sincronicidades y el despertar espiritual. Aquí hay muchas señales, hay personas que estáis muy conectadas, es vuestra alma llama gemela, así que vais a seguir recibiendo estas señales y confiad en vuestros guías, seguid hacia adelante. Y ahora voy a sacar los mensajes directos de esta persona. Y vamos a ver qué quiere decirnos. ¿Qué mensajes tiene para ti? Libra, Yin y Yang. Ya nos ha salido antes la carta del chakra raíz. Karma y destino. Siento no haberte dado razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. Libra. Viene esta persona y con ese 8 de copas algo que no hizo bien y lo va a restaurar. Yin y Yang. Tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. Soy como un guerrero desnudo frente a ti. Una hermosa declaración de amor. Aquí lo tienes. Estad en equilibrio con vosotros. Transformación. Esta es la carta de la muerte 13, pero en su significado más positivo. Aquí tenemos a Escorpio. Estoy impresionado con tu cambio. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo. Que os he dicho antes, te está espiando, es una persona que tiene fascinación por ti, te ve asombrosa o asombroso, bellísima. Eres una mujer, si eres mujer, muy, muy especial, con ese toque tan femenino, sutil, elegante. Tienes muchísima clase, le encantas y sabe que puedes estar con otros. Esto le está rondando mucho en la cabeza todo el tiempo. A ver, ¿qué más? Siente celos. Quienes seáis Escorpio, por favor, decídmelo también. Romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Y ya teníamos la carta de la gratitud. Tenemos carta de muchos abrazos y de estar juntos. Si os habéis visto bien, la carta del matrimonio, la carta de la fascinación. Esta persona quiere estar con vosotros, pero también compartir momentos muy tiernos. Estar a solas en casa con vosotras y vosotros, hacer una cena, por ejemplo, romántica,
ver una película, luego dormir en el sofá, tener intimidad, todo esto quiere hacer con vosotros. Os echa mucho de menos. Voy a sacar 2 cartas más. Indivisible. ¿Quién se siente así? Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Os lo he dicho. Almas y llamas gemelas. No os podéis separar. ¿Quién se siente con esa pesadez en el cuerpo? Incluso mal a veces, que le duele alguna parte en concreto. Yo he podido sentir a veces la cabeza. También puede ser algún dolor muscular. Como que no sabéis por qué os sucede. Sentís los estados de vuestra persona. Tanto si está feliz como está triste. Está en vuestro corazón. Os he dicho que las almas y llamas gemelas estáis conectadas a través del chakra del corazón. Vibráis juntos. Así se siente. Y puede percibirte tu persona. Le vienes mucho a la mente. Susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. ¿Qué te prometió esa persona? ¿Qué no cumplió y qué sí va a hacer ahora? Mirad, voy a estar contigo. Voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Secretos. Cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. ¿Quién incluso ha hablado con esta persona y no le está diciendo todo esto, porque es muy parecida al Rey de Copas, los tiene y frena, no los expresa? Universo, tengo otra vez aquí el as de pentáculos, signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Por eso tengo esta carta tan maravillosa con ese palio nupcial, porque esa persona quiere entregarte su cuerpo y su alma, no solamente en esta vida, sino en las siguientes. Así te quiere. Mirad, despertar espiritual vuelve a repetirse. Os la enseño porque es que es increíble. Despertar espiritual otra vez. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la 5ª dimensión. ¿Y qué es la 5ª dimensión? Es el espacio sin tiempo. El lugar donde habéis estado siempre con esa persona. Por encima de todo. Es el lugar del amor infinito. Así estáis. Mirad, mirad qué cartas. Sorpresa, otra vez. Es que 8 de bastos. Estoy escribiéndote un mensaje. Vais a recibir comunicación de esta persona. Si está cerca incluso, la podréis ver. En la calle, en algún local, en el trabajo, pero vais a saber. Unas cartas maravillosas, amigos. Hay una buena energía. Aunque han salido cartas también donde hay soledad y preocupación, yo he sentido en esta tirada mucha energía positiva. Tengo unas cartas fantásticas. Me ha encantado. Cuando veo aquí la familia os las quiero enseñar bien para que también lo visualicéis. Pero estas cartas son muy hermosas. Que mirad. Agua, besos, abrazos, intimidad. Recuerdos, susurros. Estamos unidos para siempre. No puedes separarte de mí. Yo soy tú. Te prometí encontrarte en esta vida. Y lo he hecho. Estoy despierto tanto como tú. Y te estoy ayudando. Ayudando a cumplir tus sueños. A que seas más grande todavía. A que brilles como la estrella que eres. Bien. Pues después de esta gran tirada voy a sacar una carta del tarot. Y hacer espacio. Y después sacaré una opción. ¿De acuerdo, amigos? Bien, pues yo ya sabéis que le pido a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles que me den luz, verdad y justicia para todos vosotros. Voy a preguntar qué siente esa persona por vosotros, qué ocurrirá a modo de consejo, qué me quiere decir más el tarot. Voy a barajar. ¿Qué siente esa persona por vosotros?
¿Y qué va a ocurrir? Aquí tengo la carta del diablo. Es una carta que, con todo lo que yo ya he visto, aquí hay pasión. Pasión, aquí estamos hablando de Saturno, Capricornio. Liberaos de vuestras ataduras también. Ya me salió antes y es una carta también positiva, porque aunque lo veáis así parece que es algo malo y para nada. Hay ataduras que simplemente son vuestras. No os obsesionéis tampoco con todas las cosas que hay en el mundo material, porque esta carta nos habla de todo, de todas nuestras obsesiones, pero relacionadas con lo terrenal, tanto con el dinero, con el amor, con el trabajo, con una persona. Liberaos, porque a la inversa son los enamorados, Géminis. ¿De acuerdo? Y también mucha, mucha pasión hay de vuestra persona. Y voy a sacar otra carta más. A veces, y decidme si es cierto o no, rayáis en lo obsesivo, como que no podéis dejar de pensar en esa persona, os sacuden tantas preguntas. Decidme quiénes no dormís bien, hacedlo, por favor. ¿Vais a estar en unión? La unión espiritual ya está hecha y la física también se va a dar, ¿de acuerdo? Quiero que mantengáis esa fe. Y mirad aquí, qué carta tan bonita. Tengo a la reina de pentáculos, que es Capricornio. Miradla aquí. Y yo ya puedo percibir, decidme si sois madres vosotras, porque aquí tengo una figura muy poderosa, muy anclada aquí al mundo material, a los signos de tierra. Y miradla, mirad qué bella está. Así os ve vuestra persona. Sois una mujer, es que ya me salía la carta de la fascinación. Todas las mujeres que tengo aquí son muy bellas, también en cualidades y virtudes, pero vuestra persona os ve así, quiere estar disfrutando con vosotros en la tierra, ahora mismo. ¿Sabéis por qué? Porque es la única reina de la baraja que es efímera. Así es. Las otras perviven siempre, pero esta reina está en la tierra. Por eso tiene esta liebre aquí, todo se escapa. Aquí hay chicas que estén embarazadas o que queráis tener niños, porque también me podría hablar de ello. También de mujeres que seáis poderosas, tengáis muy buen trabajo, antes me ha salido la carta del éxito, y brilláis mucho para esta persona. Puede ser que también, como sois tantos, hayáis sido la esposa de él o el marido. Aquí hay una vinculación muy, muy fuerte con él o con ella. Aprovechad la vida. De eso nos habla la reina de pentáculos. No os lamentéis por lo que no tenéis o lo que habéis perdido, porque la vida, este tiempo que tenemos aquí material, se va. Y luego nos quedará el alma. ¿Veis? Aquí está el alma, en este pentagrama. Disfrutarla, ser felices. Os ve como una reina. Maravillosa. Mucha vegetación. También tenemos aquí el universo, pero hay mucha hierba, bosques, árboles, mucha naturaleza. Sois personas que amáis a los animales e incluso podéis tener, decidme en comentarios si tenéis, no sé, algún campo, granja, animales. Porque ella sale aquí con esta pequeña liebre porque representa a lo que se nos escapa de la vida, también a la fertilidad, si alguna quiere tener niños, pero aquí está en la naturaleza. Y con las cartas que teníamos del matrimonio, el Papa, el as de pentáculos, esta persona os quiere como su mujer, como madre de sus hijos o para unir familias. Y vamos a ver qué tengo en la base de la baraja. Mirad, amigos, ¿qué os he dicho? Antes me ha salido el 5 de copas. Ya tenía una carta aquí que, como veis, esta persona se sentía así, triste. Y mirad, está aquí otra vez, de nuevo en el agua, porque aquí tenemos a los signos de agua. Y hay 4 copas que caen. ¿Lo veis? Esto representa el amor. Pero hay una aquí que se mantiene en pie. Y esta es la esperanza. Mandadle amor a esta persona y todo se va a equilibrar. Mucha presencia de los signos de agua otra vez esta noche. Agua y además lugares muy concretos. Tenemos espacios naturales, vegetación, animales.
siento que vosotros estáis muy, muy conectados con la naturaleza o vivís en ella. Y como os he dicho en las anteriores tiradas, también veo movimientos y viajes. Porque tengo aquí el 8 de bastos. Lo puedo sentir que esta persona se va a mover. Enviadle amor. Y ahora sí, voy a pasar a enseñaros las opciones. Y aquí tengo la primera opción, que es una concha de mar en forma de corazón, es muy bonita. Aquí tengo la 2, ahora os la enseño, que es una florita coloreada. Así tiene unos tonos verdosos, lilas. Y aquí tengo un jaspe rojo. Así que quiero que elijáis a través de vuestra intuición. Voy a sacar las cartas que voy a utilizar. Utilizar estas. Porque ya sabéis que todas no se pueden mostrar por el momento. Estas voy a utilizar. Quiero que elijáis una de estas opciones, la que más os guste. Y yo voy a mezclar las cartas. Estas sí las voy a barajar un poco. Quiero que penséis en vuestra persona. Y vamos a ver qué desea en su más secreta intimidad. Las personas guardamos siempre muchos secretos. Y hice esta baraja por ese motivo, porque sé que iba a revelar aspectos muy íntimos, cosas que le gustan de ti, tanto puede ser de tu personalidad, de tu aspecto, de cómo te mueves. Nos va a hablar de esos deseos ocultos. Así que lo que voy a hacer es extender las cartas y voy a seleccionar 3. Una para cada opción. Vamos a ver. Esta va a ser la primera opción. Que lo veáis bien. A ver, a ver. Esta va a ser la segunda. Y las pongo aquí para que las veáis. Vamos a ver. Y esta es la tercera opción. Y esta las voy a retirar. ¿Sí? No las quiero ver para sorprenderme ahora con vosotros también. Así que vamos a ver. Vamos allá, amigos. ¿Quién ha elegido la opción de la concha de mar en forma de corazón? Vamos a ver lo que dice. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué quiere esa persona contigo y qué desea íntimamente. Tenemos aquí una carta muy espectacular. Lo que quiere esa persona es compartir intimidad contigo y que poses para él. Es muy parecida a la carta de la fascinación, le encanta cómo eres, le pareces una mujer, si eres mujer o hombre, muy, muy atractiva. Os lo he dicho, hay mucha sensualidad, con esa reina de pentáculos también, y le encantaría, pues, si ya lo veis aquí, lo podéis leer, hacer de todo con vosotros. Así que ya lo sabéis, esta es la primera opción. Lo voy a dejar así por si acaso, ya me entendéis. Vamos a ver la segunda opción. Lascivia. Atención para parejas que estéis en separación o que estéis hablando por WhatsApp o que lo hacíais o por cámara. Te amo y te deseo tanto que no puedo esperar a verte. Enciende tu cam para que podamos vernos íntimamente. Esto es lo que está deseando. Decidme si sentís esto de vuestra persona, que a esta persona le encantaría hablar con vosotros. Ya teníamos aquí cartas que hablaban de contacto íntimo. Así que tu persona está pensando en esto.
Y ya tenemos el jaspe rojo y vamos a ver qué nos dice. Enamorarse, una carta maravillosa. Ya ha salido varias veces y mirad, he sacado muchas cartas y ha salido esta. Me enamoras y fascinas cada vez que te abrazo. Siento la ternura de tu voz y la vida que me das con cada beso. Mirad qué pareja tan enamorada. Es la representación del amor, de lo que siente esa persona por vosotros y los que habéis elegido esta opción. La mira con deseo y con ternura, como la mujer más especial y radiante de todo el mundo. Como teníamos esa carta también, hay una presencia muy fuerte de mujeres que sois espectaculares, y no me refiero al aspecto físico. No solamente eso, nadie se enamora por una figura. Las personas nos enamoramos por la personalidad, por cómo nos tratan, cómo nos hacen sentir, por las cualidades y las virtudes de la persona, porque nos hace reír. Es simple. Si estamos bien al lado de esa persona, deseamos estar más tiempo. Os sentís así y esa persona también. Os ama mucho. Aquí hay una chica que sale embarazada, decidme si hay alguna que esté esperando un bebé o que quiera tenerlo, pero si no, pensad que todas las mujeres que estáis aquí representáis a la madre naturaleza. Todas parís. Si sois hombres también. No solamente parimos niños. También las ideas, las misiones en esta vida, la alegría, la felicidad, los encuentros, empezar una y otra vez. Eso es lo que estamos haciendo. También cuidad de los animales. Hacemos muchísimas cosas. Así que, mira qué carta tan bonita. Y hasta aquí he llegado, amigos. Ha sido una lectura preciosa. Me he sentido con una energía muy fuerte, con unas cartas maravillosas, con unos mensajes que ya veis, lo que dicen, que sigáis vuestro camino, que no os detengáis, que a veces podéis encontrar dificultades, como en el mar. Estáis pisando sobre la arena o dentro del agua y os encontráis una piedra, una roca. No podéis parar. Todo lo que queréis está aquí, en este mundo. Aprovechad el tiempo. Tenéis la suerte de haber encontrado a esa persona, de ser conscientes de quiénes sois, de vuestra alma, de vuestra llama gemela, de los sentimientos que tenéis. No podéis volver atrás. Descartad el ego. Esa carta que teníamos ahí también, liberaos de vuestra prisión. Sed libres, encontrad vuestra propia verdad. Ni siquiera la tengo yo, ni una carta. Vosotros debéis encontrar vuestras respuestas. Y lo hermoso de todo esto ni siquiera es encontrar la verdad, sino hacer el camino. Así que quiero escuchar en los comentarios pensamientos positivos, que me contéis vuestra historia, que avancéis y que veáis que poco a poco todo esto va tomando forma. Se materializa también en el mundo real. Os lo dije, es como el mago, la ley de la correspondencia. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en vuestra mente, en esa cuarta dimensión, se materializa allá abajo, en el mundo. Y lo podéis conseguir. Agradeced siempre lo que tenéis. Porque no se trata de pedir, ya lo tenéis todo. Vivid en ese estado de amor, de felicidad, de pareja, de ser felices con vuestros hijos, con vuestro trabajo. Continuad con vuestros proyectos y recibiréis más. Desde aquí os quiero mandar un fuerte abrazo. Sabéis que os quiero mucho. Hago estas lecturas con todo mi corazón y mi amor para que siempre obtengáis luz, pero quiero que continuéis también vosotros, por vuestra propia cuenta. No que estéis anclados aquí durante años, a no ser que sean los horóscopos, pero quiero que me digáis un día: Esther, soy feliz y estoy ya con esta persona en unión, gracias, y yo tengo ese poder para materializar. Sois únicos, poderosos,
es lo que os trato de decir siempre. ¿De acuerdo? No estar aquí toda la vida, sino que caminéis. Os mando un fuerte abrazo, os deseo lo mejor, mis mayores bendiciones, os quiero mucho y quiero ver en los comentarios todas vuestras historias, vuestros signos, qué os ha pasado y sobre todo que me habléis con ilusión, porque las cartas nos muestran esto, toda vuestra claridad, hablan para vosotros, vuestras energías están aquí. No estar hablando de mí, sino de vosotros, de vuestros éxitos. Así que os mando un fuerte abrazo, amigos míos. Recordad que iré subiendo lecturas y haré los horóscopos en cuanto pueda. Estoy esperando todavía la baraja astrológica porque quiero sumar más información a lo que tengo ya aquí. Si tenéis alguna pregunta, algo que queréis decirme, me lo podéis hacer en comentarios o alguna sugerencia, por ejemplo, que queráis saber más de las tiradas, aunque ya sabéis que intento hacerlas las más completas posibles y sacad toda la información. Bien, pues un fuerte abrazo a todos, os quiero y hasta la próxima lectura, amigos.